Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el capítulo 19 es titulado Elías huye a Horeb. Entonces empieza diciendo: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la una de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y aquí que luego un ángel le tocó y le dijo: Levántate y come. Entonces él miró, y aquí que a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: Levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió y fortaleció con aquella comida, y caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, monte de Dios. Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a todos tus profetas, y solo he quedado yo, y me buscan para quitarme la vida. Y él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo he quedado yo, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: ve y vuélvete por tus caminos por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú por rey de Judá, y a Hazael y a Eliseo, ya me estoy adelantando yo aquí, y a Eliseo para reemplazarte a ti. Amén. Y así te pido, Padre, que aquí está todo, Señor, tu palabra, Señor, y que seas tú hablándonos, Señor, a estos corazones necesitados de ti, deseosos de ti, de aprender de ti y de ver tu poder, Señor. Esta es tu palabra, Señor, que es más cortante que espada de dos filos, y que penetra nuestra alma, Señor, y nos abra y nos impregne, Señor, de ella, de tu gen, Señor, de tu poder, de la unción tuya, Señor, esa unción que sana, que restaura, que vivifica, que reconforta, Señor, y nos da ánimo para decir: no estamos solos, porque tenemos un Padre. Y yo te doy gracias, Señor, por este día en el nombre de Jesús. Y te pido, Dios mío, que me llenes y que no sea hablando yo, que sea tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. La verdad es que es una palabra que le podríamos poner muchos títulos. A mí me ha costado, no por lo difícil, sino es que abarca muchos frentes. Yo le he puesto: Dios no te va a dejar solo. Y aquí habla entonces
del gran profeta Elías. El profeta Elías, de ese nazareno, un hombre consagrado para Dios, amante de Dios, que se apartaba, que estaba en el monte siempre buscando la presencia de Dios. Cuando hablamos de Elías, nos encontramos con muchas cualidades de un hombre. Elías era conocido como el profeta del fuego, pero también es conocida por esa unción poderosa que Dios regaló para él. Esa doble porción que le pidió Eliseo cuando vio que su amo había tanta presencia de Dios y que él deseaba también lo que él tenía, Elías. Cuando vemos hoy en el mundo, siempre la gente intenta compararse. Ese hombre es ungido, tiene una unción poderosa como Elías. Elías es, digamos así, la tabla, la referencia para hablar de unción. También hablamos de Elías como un hombre de carácter, un hombre fuerte, un hombre celoso. Pero sobre todo hablamos de Elías como un hombre dependiente absolutamente de Dios. Y Elías empieza a ser descrito en la palabra de Dios en el versículo 17, en el versículo de Reyes, y Elías aparece de repente. Y Elías Tisbita, que era de los moradores de aquella zona que, en donde se está describiendo la palabra, y dice de Galaad. Aquí no se habla nada de Elías, de qué tribu era, quién eran sus padres. Es de mucha costumbre en el pueblo hebreo hablar de qué tribu es dependiente, quién eran sus padres. Elías no aparece nada descrito, solamente aparece escrito Elías, que era de Tisbe, que Elías Tisbita, y que era un morador de esa zona de Galaad. Y Elías aparece de repente. Y esto a mí me ministra mucho porque hace 15 días, cuando nuestro pastor estaba hablando sobre la serie de Tu casa es mi casa, decía, Dios no está buscando profesionales, Dios está buscando a gente que aparezcan de repente, gente que lleguen a su casa y que digan, yo quiero disponerme para que Dios obre y para que Dios cumpla su propósito. Dios está buscando no a profesionales, a gente que sepa y que también son importantes, pero Dios está buscando a gente dispuesta, gente que ame, que quiera sacrificarse y que quiera pagar un precio. Entonces, esto es la primera enseñanza que yo veo de un hombre súper ungido, pero que hay características que ya demuestran el gen de lo que era Elías. Y entonces empieza hablando de las características de Elías, y Dios le dice a Elías, Elías, tienes que llevar una palabra a Acab, al rey Acab, que era el rey de Israel del reino del norte, y le dice, tú le vas a decir que no va a llover en la tierra durante 3 años y que solo los cielos se abrirán por el poder de tu boca, porque yo la respaldaré. Y le dice luego, y tienes que irte a Querit, y allí yo te voy a sustentar. Entonces, cuando tú empiezas a buscar de qué trata Querit, qué significa Querit, entonces ya tú encuentras un mundo de cosas que de verdad te apasionan. Querit significa cortar, Querit significa separar, pero también Querit, viniendo de los vocablos hebreos, significa quebrantamiento de roca. Entonces tú dices, Dios lleva a Elías, a este hombre poderoso, lleno de su poder, lo lleva a Querit. ¿Por qué? Porque lo quiere apartar. Y lo quiere apartar para sustentarlo. Y lo quiere también preparar porque va a empezar a subirlo de nivel. Entonces Dios dice, yo te voy a apartar, yo te voy a cortar lo que tú necesites y voy a quebrantar muchas cosas de tu corazón, porque quiero que ese río que te va a sustentar también empiece a fluir sobre ti. Y entonces tú empiezas a ver la relación y enseguida se te viene la palabra. ¿Cuál palabra? Cuando Jesús dijo, el que cree en mí, verá cómo de su corazón van a empezar a fluir ríos de agua viva. Entonces, cuando tú te arrodillas a Dios y dejas que Dios te quebrante, que Dios te aparte, entonces vas a empezar a ver cómo fluye el poder de Dios a través de ti. Y tú vas a poder ser bendición en cada sitio que tú llegues. Y no necesitamos ser profesionales, necesitamos ser dispuestos y rendirnos para que Dios pueda tratar y cumplir el propósito. Y no se trata de ti, porque Dios no necesita de tu ayuda. Dios necesita de la disposición para que Él pueda cumplir el propósito. Y Elías es llevado ahí y es sustentado por los cuervos. Los cuervos mensajeros llevaban la comida preparada, me imagino yo, que la llevaban preparada, y Elías es sustentado en ese río. Entonces, ¿qué quiere decir Querit? Querit es un sitio en donde Dios te va a sustentar temporariamente. Tú no vas a estar toda la vida en Querit, porque no es propósito de Dios que tú vivas una vida de desierto.
Es propósito de Dios que tú vivas una vida de bendición fundamentada y dependiente de Él, porque Él sabe cuáles son tus necesidades. Dios lo empieza a trabajar a este hombre y Elías, me imagino que no había tiempo más maravilloso que estar siendo sustentado por Dios. Si tú ves la vida de Elías, Elías no se preocupaba con nada, por comida, dónde iba a comer, dónde iba a dormir, y es algo que también me ministra a mí mucho. Muchas veces estamos preocupados con tantas cosas, y Elías vivió una vida feliz solamente en la presencia de Dios, cumpliendo en su campo lo que Dios quería que él hiciera. Entonces tú te pones a ver que no hay niveles de fe. Si este hombre con una unción tremenda, que Dios respalda su boca, que Dios respalda su palabra y tiene el poder de arruinar al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, a través de una palabra de cerrar los cielos, porque el cerrar los cielos no hay lluvia y no hay crecimiento, no hay grano, no hay animales, no hay caballos para la guerra, es prácticamente quedar en la ruina, a través del poder de un hombre que confía en Dios. Y este hombre, con ese poder, con esa autoridad, está siendo probado por Dios en Querit. Y Dios le dice, cumple el propósito en Querit, y lo saca y le dice ahora: Elías, abandona Querit y te voy a llevar a otra zona. Ahora te voy a llevar para que estés con una viuda, que Juanjo compartió la semana pasada. Pero ¿por qué en la viuda? Porque ahí llegaba un Elías con un nivel de fe superior. Y Elías llegó a un sitio desértico, a un hogar que estaba en ruina, que estaba pasando hambre, en donde no había esperanza, en donde el amor se había acabado y ellos se están preparando para morir. Solamente tienen el último bocado de comida para dejarse morir. Y llega el poder de Dios, porque cuando el poder de Dios llega a tu casa, todo cambia y se transforma. Y aquella viuda que estaba en casa empieza a ver cómo cada día el aceite y la harina empieza a multiplicarse en el momento más difícil de escasez que está viviendo el pueblo de Dios, porque no había alimento. Y luego que esa gente empieza a ver el crecimiento, el hijo de aquella mujer enferma y cae muerto. Y esta mujer confronta a Elías y Elías ora por el niño y el poder de Dios toca a aquel niño y el niño nuevamente resucita. ¡Wow! ¿Os imagináis aquella escena? Yo es que soy muy imaginativo y me meto. ¿Tú te imaginas aquella escena? Un niño muerto, los objetivos tuyos de vida, tu hijo, tu esperanza, lo que le da sentido a tu vida además de Dios, eso que ves tú por la mañana, tu hijo ha muerto. Y este hombre cree, ora y Dios lo resucita. Y vemos todo esto maravilloso y creemos que el ministerio de Elías era una cosa tremenda. ¡Wow! Esto lo quisiera yo. Pero es que Dios tomó un hombre de la nada, dispuesto, y lo llevó al peor escenario. Y esto lo he aprendido yo, lo llevó al peor escenario, al reino del norte, cuando aquel pueblo se había apartado de Dios. El pueblo de Israel dejó a Dios y empezó a adorar a los Baales. El infierno vivo reinaba en el reino del norte. Acab era un rey malo, de los peores reyes que ha existido en la tierra, y era el que gobernaba, y tenía a una mujer que era peor que él, que era Jezabel. Y Jezabel era hija del rey de Sidón y Tiro, que este hombre era sacerdote de Baal. Entonces mira toda la infraestructura que está habiendo, y además de eso, todos los profetas en aquel tiempo eran asesinados. Y si entendemos qué significa Baal y qué era lo que pregonaba Baal, vemos que Baal tenía unas características tremendas. Baal era deseos de la carne, perversión sexual, avaricia, trabajo, corrupción, violencia. Y también, para conseguir favor, para que descendiera la lluvia, había que hacer sacrificio de hijos, quemar a los hijos delante de los Baales. Y Dios envía a aquel hombre a predicar y a hablar de la palabra y a confrontar al pueblo, porque lo habían dejado. Y mira el sufrimiento de Dios, que lo he escrito aquí, cómo Dios
en el libro del profeta Isaías hace la descripción de cómo está su corazón en aquel momento al ver cómo su pueblo lo ha abandonado al pacto, ha abandonado al Padre. Dice, Dios compara a Israel como una prostituta desvergonzada. Dice, mi pueblo se prostituyó a causa de la hermosura de su renombre. Y lo hiciste como nunca nadie lo había hecho, porque la ramera recibe dones, pero tú dabas tus dones. No era ni prostituta ni era adúltera, porque Israel se casaba y se comprometía y se fusionaba y se sometía a todos los pueblos con su cultura y con sus dioses. ¡Qué falta de identidad! Si hay algo que nosotros tenemos que ser en la vida, es ser fiel a nuestros principios y no dejarnos cambiar por tendencias que lo que hacen es confundirnos y apartarnos. Pero Dios, mismo así con el pueblo desviado, muestra su amor y envía al profeta Elías. Y el profeta Elías llega delante del rey Acab y delante del pueblo y le dice, ¿hasta cuándo vais a estar en esta condición y vas a estar sirviendo a dioses? Y los confronta y reta a Acab, porque luego el profeta Elías va y se presenta a Acab. No quiero hablar mucho de esto para no intentar ser muy pesado, pero Dios manda a Elías y le dice, ves, preséntate acá porque voy a derramar la lluvia. Y Elías va y le confronta al pueblo y dice, ahora cítame a los 450 profetas de Baal y a los 450 profetas de Acera, y el Dios que haga descender fuego del cielo, ese será el Dios. Y yo creo que todos aquí conocemos aquella escena en donde Elías ora. Lo primero que hace es restaurar el altar, que es algo que tenemos que hacer nosotros siempre, ver cómo está nuestro altar, qué está pasando, qué no está funcionando, y tenemos que siempre estar pendientes porque nos equivocamos, nos desviamos y se pueden crear fisuras, y el altar hacia Dios siempre tiene que estar arreglado. Y Elías restaura el altar y dice que oran, y Jehová hace descender fuego del cielo y consume todo aquel buey que es preparado aquella mañana, y Elías ordena a que capturen a aquellos 450 profetas, y él mismo los lleva junto con la ayuda de los otros y los degolla en el arroyo Cisón. ¿Y por qué los he traído hasta aquí? Porque tú dices, ¿qué pasó? ¿Por qué Elías huyó? Porque vemos un hombre con una unción poderosa. ¿Qué pasó? Para mi concepto, ocurrió en Elías lo mismo que ocurre en muchos de nosotros: agotamiento físico y agotamiento espiritual. Una combinación nefasta que hace que en determinados momentos nos desviemos, nos bloqueemos y empezamos a andar en nuestras propias capacidades. Y eso fue lo que pasó en este hombre. Recibió después de aquel momento, imagínense ustedes, toda una mañana ahí en aquella guerra espiritual que había 450 profetas alabando a sus dioses paganos, se cortaban lancetas, Elías ahí aguantando aquella carga espiritual. Me imagino que Elías estaba en ayuno toda la mañana hasta que le tocó el turno a él, y luego tuvo que ir nuevamente hasta el monte Carmelo, en donde oró para que Dios hiciera descender la lluvia. El hombre estaba cansado y recibió una palabra, y muchas veces una palabra hace más daño que 5 años estar sometidos a maltrato. Una sola palabra, una sola frase puede marcar. Hay gente que es marcado por una maldición, un comentario mal dicho, una palabra. Y esta mujer que dijo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Este hombre entra en un bloqueo y se va por el desierto. Sale por el desierto. Sí. Este hombre sale por el desierto
Caminando, lo primero que hace es proteger a su criado, lo deja y sale a caminar por el desierto. Y empieza a caminar como muchos de nosotros, nos descentramos y empezamos a caminar, perdemos el sentido de las cosas, actuar en nuestra fuerza y por momentos nos sentimos agotados, bloqueados, nos intentan hablar, nos intentan aconsejar y no entendemos. Completamente bloqueado. Y fue lo que le pasó al profeta Elías hasta que llegó aquel famoso enebro en donde dice: basta ya, Jehová, quítame la vida, no soy yo mejor que ninguno de mis antepasados o de mis descendientes. Y cae completamente vencido en mitad del desierto, deshidratado, hipoglucémico, hipotenso, prácticamente premortem, agotado. Se durmió esperando solamente morir. Pero pasa lo que siempre va a pasar. Dios no te va a dejar solo. Dios no abandona a sus hijos. Dios cuida de ti. Y dice que el Señor, me imagino, Dios manda a un ángel y le da la autorización: ves y ayuda a mi siervo, ves y prepárale una torta de pan, se la dejas bien calientita y le dejas una jarra con agua, y le dice el ángel: Elías, levántate y come. Y aquel hombre, en medio de su somnolencia, en medio de su deshidratación, come y se vuelve a dormir. Era tanto el agotamiento que no conseguía ni siquiera confundir. Y yo me imagino que el ángel inclusive hizo adrede, o el Señor hizo adrede, de prepararle una segunda comida para que él no creyera que fueran alucinaciones de él. Y luego le prepara la segunda comida y le dice: levántate porque el largo camino te queda. Le preparó una comida para 40 días. Él no consiguió caminar un día sin el Señor. Y Dios le prepara una comida, y yo me imagino al Señor le dice al ángel: pónmele extra de carbohidrato, pónmele extra de magnesio y de vitamina B para que no le entre fatiga muscular. Y Elías, que era un hombre delgado, me imagino que quedó así como Jorge, ¿sabe? Fuerte. Y empieza a caminar 40 días. Pero la diferencia es que Elías ahora tiene una palabra. Tiene una que le va a ayudar a remar para caminar 40 días y 40 noches. Una palabra. Elías no dudó de Dios. Elías siempre le creyó a Dios. Elías fue bloqueado por el agotamiento físico, espiritual, pero Elías no dudó de Dios. Y Elías se levanta, una palabra, sale a comerse el desierto. Ahora voy con Dios. Me venciste antes porque iba solo, ahora voy con Dios. Y cuando yo voy con Dios, me hago indetenible. Cuando tú vas con Dios y no vas en tu fuerza, tú te haces indetenible. Y Elías se levanta y sale a caminar y se come aquel desierto en 40 días y 40 noches. Y tranquilo. Hasta que llega a aquella cueva y se encuentra con Dios. Y yo me imagino que el Señor le dice: ¿qué haces aquí, hijo mío? ¿Qué haces aquí, hijo mío? Y Elías le da un poco de justificación que en nosotros abunda. He sentido un vivo celo por ti, Señor, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a todos los profetas y aún me buscan a mí para matarme. Y lo primero que le dice el Señor: sal de la cueva, porque en la cueva es donde te quiere tener el enemigo, aislado. Te quiere tener deprimido, sin fuerza, sin visión, sin esperanza. Ahí es donde nos quieres tener el enemigo, sin ilusión, con tristeza, mentalidad de derrota. Y le dice: sal de la cueva y ponte en el monte. Porque si hay una cosa que donde Dios nos quiere levantar, es en Horeb, es en su monte.
Dios le dio a Elías la principal enseñanza y base de esta prédica, que es: vete al monte. Porque el monte representa la presencia de Dios, en donde vas a encontrar a Dios. En el monte Dios te revelará, Dios te mostrará, Dios te fortalecerá, Dios te ungirá y Dios te capacitará para sobreponerte a todas tus adversidades. Un hombre que estaba derrotado solamente recibe una palabra, pero sobre todo recibe el amor del Padre. Y Dios le dice: ¿qué haces aquí nuevamente, Elías? Y él dice: Señor, he sentido un vivo celo por ti, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto. Dios es un Dios de pactos con aquellos que lo quieren mantener. Si tú has hecho pacto con Dios, sé fiel, porque Dios es un Dios de pacto y Él es fiel a su palabra. Y Dios le dice: sal un poco más adelante. Y se da aquella escena maravillosa, aquella escena en donde se ve lo que es el cabot de Dios, el reino de Dios, la majestuosidad de Dios. Y dice que empieza a pasar un viento. Y os imagináis esa imagen en 3D, el viento de Dios levantando árboles, partiendo piedras, peñas, aquella cosa impresionante en donde se ve aquello así. Pero dice la palabra que Dios no estaba ahí. Y luego empieza a temblar la tierra, porque dice la misma palabra de Dios que ante su presencia hasta las montañas se derriten como cera. Pero Dios no estaba en el terremoto. Y luego pasa un fuego y quema toda aquella cosa y quema toda inmundicia que puede estar por ahí. Pero Dios tampoco estaba ahí. Pero me gusta el viento apacible, la tranquilidad, la paz. Y Dios le dice: hijo mío, aún tengo propósito contigo. Yo no te voy a dejar, yo no te voy a desamparar. Yo siempre voy a estar contigo, porque yo soy fiel a mi palabra. Y dice: porque aquellos que son fieles a mí, yo siempre los voy a cuidar y siempre los voy a sustentar y nunca los voy a dejar solo. Y si tú ves lo que dice, cómo es la palabra de Dios, cuando vemos en el libro de Isaías, en el capítulo 55, porque así es la palabra de Dios, cuando desciende como lluvia y como nube, y que no vuelve nuevamente a los cielos, sino que se derrite, que se riega y que hace germinar toda aquella semilla que tú has plantado, y da semilla al que la planta y da pan al que se alimenta. Así es la palabra de Dios, nunca regresará vacía y siempre prosperará y cumplirá el propósito por la cual Él la entrega. Ese es el poder de la palabra de Dios. Si Dios te ha dado una palabra, agárrate de la palabra. Si Dios te dio una promesa, agárrate de la promesa, porque Dios no es hombre que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta. Por momentos nos descentramos en la vida, por momentos empezamos a andar de aquí para allá, porque nos damos cuenta que empezamos a actuar en nuestras propias fuerzas, en nuestros propios caminos, y nos damos cuenta que con Dios todo es mucho más fácil. Dios no necesita de nuestra ayuda, Dios necesita de nuestro corazón y nuestra disposición y nuestra obediencia. ¿Qué aprendo yo de esa conversación que tuvo el Señor con Elías? Me gusta porque no hubo recriminación. Dios no fue a donde Elías con un látigo, como conforme muchas veces el mundo quiere mostrar a Dios. Dios no fue con un látigo. Dios fue con amor y lo cuidó. Y Dios le mostró su poder. ¿En quién estaba él confiando? ¿En quién él estaba apoyándose? Dios no le dijo: con tanto que he hecho por ti y tú me vas a abandonar con una palabrita. Ahora hasta aquí estás acabado, Elías. Esas son las voces que quiere colocar el enemigo en nuestros oídos, en nuestra cabeza. Nos inunda de ideas y de cosas de que no lo vamos a conseguir. No somos actos. A él sí lo bendice y él no. Son mentiras del diablo.
En tu vida pasará solo lo que Dios permita que Él quiere que pase. Puede ser muy diablo, puede ser quien quiera, pero en tu vida solo pasará aquello que Dios quiere que pase. Y Elías, para que tú te veas, este hombre nunca le recriminó al Señor nada. Elías solamente dijo 2 palabras o 2 segmentos de frases y él no recriminó. Él fue obediente porque él sabía quién estaba confiando. Y podemos encontrar en la palabra de Dios muchos ejemplos. Podríamos hablar de Pedro, podríamos hablar de Juan. Me encanta Juan porque cuando vemos a Juan es un caso muy similar al de Elías. Si tú ves Juan caminaba por caminos desérticos. Juan también andaba con un abrigo de piel de camello. Juan andaba con un cinto en los hombros muy parecido al profeta Elías. Y Juan es el cumplimiento de una promesa a unos padres que sirvieron a él. Y Juan se identificaba como la voz que clama en el desierto, enderezando los caminos torcidos, preparando para que el Rey de Gloria llegara y trajera la salvación. Y Juan, si tú ves, también pasó por un momento de crisis de fe o digamos de agotamiento. Si tú ves la historia de Juan, Juan bautizaba y Juan pregonaba el evangelio de arrepentimiento. Y Juan, cuando Jesús estaba, decía: en medio de vosotros hay uno que yo no soy el digno de desatar la correa de su calzado. Yo los bautizo a ustedes en agua, pero Él los bautizará a vosotros con Espíritu Santo y fuego. Y tú te imaginas aquella escena cuando Juan está bautizando a mucha gente y llega Jesús. Tú te imaginas Juan bautizando a toda esa gente y llega el mismísimo Hijo de Dios. Y llega delante de él y dice: yo no te puedo bautizar. Y le dice Jesús: tienes que hacerlo porque es necesario que se cumpla para justicia. Si no, esto no tiene propósito, tú tienes que bautizarme. Y él accede a bautizarlo y dice: Él es el Cordero de Dios. Le dice a la gente: Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es del que está escrito en la palabra. Y este viene después de mí porque Él fue primero que yo. Y dice Juan que cuando lo bautiza se abrieron los cielos y el Espíritu Santo descendió sobre Jesús y permaneció en él. Y dice: y yo lo recibí de Dios, Dios me lo dijo, sobre aquel que vosotros vieran el Espíritu Santo reposar, ese es el escogido de Dios. Y eran familia, eran primos. Y este Juan, que conoce al mismo Jesús, que ve, yo creo, de los acontecimientos más bonitos y más importantes que se da en la Biblia, el que tiene relación constante luego por confrontar a Herodes, que le es infiel, que está teniendo relaciones con Herodía, su cuñada, la esposa de su hermano Felipe, y es encarcelado Juan, y que luego posteriormente es asesinado Juan. En medio de aquella crisis le dice, manda a 2 de sus discípulos, le dicen: id y preguntarle a Jesús si Él es el que había de venir o venimos a otro. Tú dices: ¿cómo? ¿Qué pasó aquí? Este que está hablando, que vio la manifestación gloriosa de Dios, cielos abiertos, escuchó aquella voz cuando dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Pocos días después está en una crisis de fe. Y Jesús, con aquel amor de siempre, estaba predicando el evangelio, sanando, liberando. Y llegan aquellos 2 discípulos y Jesús no los atiende, los deja ahí para que vean todo lo que Él estaba haciendo por la misericordia de Dios. Y cuando ellos le vienen y le dicen: maestro, Juan manda a preguntarte esto, y le dice: díganle a Juan que los ciegos ven, que los cojos andan, que los leprosos son limpiados, que los esquizofrénicos son sanados, que los muertos son resucitados, que se ha cumplido y que el evangelio de Dios es predicado a los pobres y es predicado a los que tienen hambre y sed de buscar la presencia de Dios. Eso le dice él a Juan. Y además le dice: y de los nacidos de mujer no hay profeta más grande que Juan. No es Elías, no es Eliseo,
es Juan. Y Juan no hacía milagros. Juan solamente tuvo el placer de la revelación, de reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios, el unigénito, el enviado a la tierra para salvarte a ti y salvarme a mí. Esa es la mayor verdad, lo que glorifica a Dios, porque cuando glorificamos a Jesús, lo glorificamos a Él. La mayor verdad dada es que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Él murió en la cruz por ti y por mí para sanación y para salvación. Y le dice, y bienaventurado es, le dice a Juan, y díganle a Juan que bienaventurado es aquel que no encuentra tropiezo en mí. En pocas palabras lo que estaba diciéndole, bienaventurado es aquel que las aflicciones no hacen dudar y que no hay tropiezo en mi muerte, porque todos debemos pagar un precio por servir a Dios. Esto es tremendo. Queridos, Dios no nos va a dejar solo. Creo que no lo han entendido. Dios no te va a dejar solo. Tenemos un Padre que nos ama, un Padre que nos cuida, un Padre que nos protege y un Padre que dio a su Hijo por nosotros. Y es nuestra responsabilidad hablar de la buena nueva, porque Dios no te va a dejar abandonado. Y mira lo maravilloso que es Dios con sus hijos. Cuando Dios mandó a recoger a Elías, lo mandó a recoger con todos los honores, mostrando de que Él es un Dios que honra. Elías fue recogido en carros de fuego, en una limusina celestial. Vinieron los ángeles de Dios y se lo llevaron junto a Eliseo en un carro de fuego. La única parte en la Biblia en donde aparece que alguien es llevado por un carro de fuego es por Elías. Lo recogió con honores, porque Él ama a los que le aman y honra a los que le honran. Y lo encuentran aquellos que le buscan. Y Dios siempre va a tener tiempo para un hijo que quiera pasar tiempo con Él. El que quiera pasar tiempo con Él, Dios lo está esperando, porque Él dice, yo estoy a la puerta y llamo. Él no va a entrar, pero Él te va a abrir la puerta. El que tiene que entrar eres tú. No me voy a hacer más extensivo. Es todo lo que tengo para decirles a ustedes en esta mañana. Dios los bendiga. Atesora esta palabra. Es una palabra que Dios me ha dado y que a mí continúa ministrando. Podría decirte muchas cosas, pero creo que es lo que Dios tiene preparado para nosotros. Así que Dios los bendiga. Deseo una semana en victoria. No se les olvide la asamblea que tenemos el viernes. Y aférrense a Dios, porque Él es fiel y Él es nuestro Padre. Dios los bendiga.